Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Este es el día que hizo el Señor. Es un día de poder, es un día de bendición y qué bueno que está con nosotros. Tú eres uno de los seguidores de esta página que Dios nos ha permitido colocar. Ya estamos llegando a los 15,000 seguidores en Facebook del periódico Valores Cristianos. En este momento nos encontramos desde la Sultana del Valle, Cali, Colombia, y hemos venido haciendo unas entrevistas y dando a conocer los ministerios porque algo bueno, algo está pasando en Cali, algo está pasando en el Valle. Hoy con nosotros está el pastor Rodrigo Barreto de la Iglesia Misionera Colombiana. Pastor, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Muy buenos días para toda la audiencia y para ti, Gonzalo, y para todo el ministerio, porque este es un ministerio, Valores Cristianos, que ha sido el medio que Dios ha utilizado por muchos años. Y han sido ustedes baluartes en todo esto de comunicarse, y una de las cosas que admiro es que han hecho todo ese curso de la dinámica ancestral, allá la dinámica virtual. Entonces hoy es un placer realmente aquí desde nuestra ciudad, Santiago de Cali, presentar ese saludo, agradecer su deferencia, su hospitalidad al acogernos en los medios. Rodrigo Barreto es un referente de consejería, es un referente de sabiduría, es un referente de esa parte de ancianos de la iglesia, no solamente del Valle del Cauca, sino a nivel nacional, porque es de los líderes que se encuentra al frente de SEDECOL, la Confederación Nacional que reúne a todas las iglesias en Colombia. Sí, específicamente hace un mes y medio tuvimos nuestra Asamblea Nacional en Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de volver a la presencialidad con muy buenos resultados, y sabemos que Dios está haciendo muchas cosas, va a hacer cosas después de la pandemia, estoy seguro de eso. Están hablando con un SCOBY, tuve la oportunidad de estar allí con esta enfermedad, y son las oportunidades que Dios le da a uno para poder revivir y poder hacer un tipo de cosas. Y también desde el Consejo de Ancianos de aquí de la ciudad de Cali, presidido por la apóstol Marcela Macmillan, ahí desde Cali para orar por esta ciudad tan maravillosa. Bueno, a propósito, cuéntenos esa experiencia, cómo se sintió desde el punto de ámbito espiritual. Yo creo que en ese sentido hay varias cosas que se conjugan, y es una muy gran oportunidad cuando usted visualiza desde el aire y poder pasar por todas las 21 comunas, porque ese se hace toda una situación muy programada. Yo no lo había hecho por situaciones... Alquilaron un helicóptero y sobrevolaron toda Cali. Toda Cali, aquí hay una denominación, un grupo cristiano muy amplio. Ellos normalmente patrocinan este tipo de trabajo y invitan a las entidades representativas, en el caso de SEDECOL, y para mí es un privilegio. En el ámbito espiritual, claro, Gonzalo, uno siente allí toda esa perspectiva, pero también como ese privilegio de poder lanzarle palabra allí a las comunas, y más o menos yo llevo aquí ya 30 años en la ciudad, conozco el referente de la ciudad, norte, sur, oriente y occidente. Entonces le decían que íbamos pasando por el distrito, por ejemplo, vamos pasando aquí por la parte central, entonces la oración nuevamente se disparaba en ese sentido, y creo que sentía la alegría de poder hacerlo desde ahí, aunque uno dice es un privilegio, pero también una gran responsabilidad de poder haberlo hecho. Fue chévere. Bueno, dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También leemos que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos que ustedes toman los aires y desde allí lanzan la palabra.
la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, en la palabra, ustedes lo profetizan desde los aires. Sí, normalmente se hace desde esa perspectiva y valga notar que ha sido una experiencia que Cali ha vivido hace muchos años. Cali es una ciudad de bendición en todo el sentido de la parte de la unidad. Creo que aquí la unidad de la iglesia, la unidad de nuestros ministros, valga resaltar ese trabajo que de muchos años, una entidad como Almisef ya para cumplir para sus 40 años y haberse mantenido en la unidad, una comisión ministerial, haberse mantenido en esa unidad, y aquí se respira en ese sentido, como en otras partes se respira, pero aquí uno como coterráneo de esta Santiago de Cali se siente satisfecho con todos estos ministros, hombres y mujeres, que a través, volviendo a la referencia del vuelo, de esas 22 comunas y este distrito especial, para ser bendecidos, realmente es un privilegio y ojalá que podamos volverlo a repetir. Pastor, ¿cuántos años como cristiano? A ver, yo cumplí 50 años en septiembre pasado, que usted me celebró allí mi entrevista, gracias otra vez. Y póngale unos, ¿qué? 7 añitos, 60 años. 60 años, yo diría. 60 años como cristianos, qué bendición. Bueno, aquí podemos hablar el pasado, el presente y el futuro de la iglesia. ¿Cómo visualiza frente a todo lo que ha pasado la iglesia, las diferentes situaciones del país, en la parte política, en la parte social, en la parte que usted es un referente que nos puede decir? ¿Qué puede esperarle a la iglesia frente a todo lo que ha pasado y qué le podemos contar de la historia que usted vivió a las nuevas generaciones? Sí, yo creo que es importante pasado, presente y futuro. Empezando, usted está enfrente a un ministro que siempre mi oración al Señor es, yo quiero, bueno, ya empecé, pero yo quiero permanecer y quiero terminar bien en el ministerio, y a todos los que me escuchan, oren por este servidor. Siempre pido que oren por el ministerio de una persona así, que necesitamos mantenernos en la brecha, en el camino, y ser referente, para poder hacer referencia a esa historia. Sí. Una iglesia en Colombia, donde de tiempo de violencia, tiempo de generación, acabamos de hacer una gira por el sur del Tolima, precisamente vamos cada año allí los ministros tolimenses, para reconfirmar las iglesias y, por ejemplo, ir a Planadas, Tolima, donde nació la guerrilla, donde nacieron estos movimientos, y de allí ir a bendecir. Entonces no era fácil, y ser cristiano en ese tiempo no era tan fácil, empezando que en los colegios era muy difícil entrar los niños allí. Hay un referente aquí en Colombia que usted lo conoce, que es Héctor Pardo, sí, que nos puede dar, como se dice, realmente sopa y seco en la parte histórica. Sí. Y hay otros ministros. Entonces no era tan fácil. La iglesia fue evolucionando en el sentido técnico, en el sentido espiritual, pero que yo creo que no se puede quitar el mantener la parte de la predicación de la palabra. Yo nací en hogar cristiano, y estudié en un colegio evangélico, en un pueblo, ¿sí? En Apulo, Cundinamarca. Y yo recuerdo que salíamos de estudiar y pasábamos por un colegio, por la escuela del pueblo. Y los muchachos nos tiraban, pues, ahí vienen los evangélicos, y nos cogían a piedra. ¿Usted lo vivió? Sí, señor. Iglesia. ¿A usted le tiraron piedra? Sí, señor. Iglesia Presbiteriana de Colombia, 1960. Pastor Emerson, bueno, se me va el apellido ahorita, pero en plena celebración de la iglesia presbiteriana en Colombia, en Ibagué, Tolima, la cogieron a piedra. donde mis bisabuelos fueron prefundadores. La iglesia cuenta entre 14 y 15, pasaban por allí las procesiones y les tiraban piedras. Y al predicador, estando en plena predicación, le dieron aquí. Padre Santo. El predicador vino, era un misionero, y el tipo se reincorporó.
el chorro de sangre, y siguió predicando. Tremendo. Hasta que ya el tipo se desmayó. Aquí en un pueblo de San Juan de la China, del Tolima, San Juan de la China. Allí cuando unos disparos al aire, no es que hay unos evangélicos allí predicando, vamos a asustarlos para que se vayan de aquí, ellos no tienen por qué estar acá. Aquí mismo en Cali, estoy hablando del siglo XXI, nosotros teníamos una sede aquí en el oriente, y el hombre anticristiano, anti de todo, fue y nos cerró la puerta del templo, y entonces amenazando que si volvíamos a abrir, que nos daba bala y que nos daba no sé qué cosas. Todavía tenemos ese tipo de gente. Pastor, podemos decir que esta nueva generación de cristianos hace falta que conozcan la historia del cristianismo en Colombia, porque así como dice un referente, el que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Hay que leer el libro de Francisco Ordóñez, La historia del cristianismo en Colombia. Hay que leerse Los evangélicos en Colombia, referente de Sedecol de 1970, cuando la cumbre allí en Medellín, siendo presidente Pastor Jaramillo, presbiteriano también, que ya partió de la presencia de Dios. Luciano Jaramillo, correcto. Hombre de Dios. Yo también me acuerdo. Hombre de Dios, el Pastor Silva, un cuadrangular. Entonces yo creo que sí se hace referente a eso. Pero yo creo que entre la bondad que Dios ha tenido para con nosotros, nos ha dado una nueva generación brillante, una generación, un legado que Dios está levantando y que tiene, lo veíamos allí en Sedecol, con todos estos muchachos, con toda esta juventud. Entonces yo diría que allí viene como ese legado que debemos conjugarlo para que no nos echen a un lado a los viejitos, y nosotros también no creer que esos muchachos no sirven. No, parece que la iglesia debe retomar esa dinámica de la gran misión en conjunto de seguir predicando el evangelio, y así sea virtual por donde sea, desde un helicóptero. Sí, qué bueno, qué bueno. Cuando me habla que el titular de la iglesia es Iglesia Cristiana Misionera de Colombia o colombiana, esa palabra misionera, de pronto dentro de este ámbito que se está levantando últimamente, que se han proyectado la creación de las mega iglesias, esa figura misionera como que ha pasado a un segundo plano, ha sido relegada a un segundo plano. La iglesia perdió el ministerio de las misiones. Sí, yo creo que en ese sentido, en forma indirecta, yo pienso que la mayoría de ministerios, movimientos, están enfocados a hacer la obra. Pero en ese sentido, por ejemplo, hagamos una referencia a nuestro nombre original. Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Entonces, cuando la misión llega aquí en Colombia, que entre otras cosas el próximo año la Iglesia Alianza estaremos de plácemes, 100 años estaremos cumpliendo. 100 años en Colombia. 100 años en Colombia. Entonces, cuando se adapta la parte misionera de Nueva York, donde se han mandado no sé cuántos misioneros al mundo, estamos en 59, 60 países establecidos. Entonces, de allí se toma el apellido. Entonces, nosotros somos originales, Alianza Cristiana. Fue como el movimiento inicial, un movimiento de hermanos. Pero después se habló, nuestro fundador Alberto Benjamin Simpson dijo, no, nosotros somos misioneros. Muy bien. Entonces nosotros los aliancistas decimos, este es el apellido nuestro. Ese es el Rodrigo Barreto González y misionero. Y misionero, qué güey. Tenemos que empaparnos en ese sentido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la Constitución del 91, la Constituyente del 91 nos trajo la libertad religiosa y de cultos. Ha venido sondeándose en esta nueva generación. Ahora vemos una iglesia muy enfocada, muy entrada en la parte política. Anteriormente los cristianos estaban apáticos porque decían la política es del diablo. Ahora hay una libertad y vemos muchos cristianos involucrados en la parte política, pero también hay coletazos. ¿Cree usted que la política nos está dividiendo?
Yo no diría eso, yo pienso que es cuestión, como dice aquí, vamos a utilizar un término muy nuestro de los niches. Esto es cuestión de pan de bono, como dice nuestro grupo Nietzsche. Y yo pienso que no. Yo pienso que allí la parte política ha sido por eso, tú mismo lo estás diciendo, pues, en nuestros tiempos. Si uno iba a estudiar, por ejemplo, estamos hablando del pasado, cuidado con ir a estudiar, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Y vamos para el cielo. Sí, no, vamos para el cielo. Yo creo que yo fui de los primeros bachilleres rebeldes en este país. Cristiano. Voy a estudiar. Yo creo que fui de los primeros profesionales, licenciados en educación. Vamos, porque... Y creo que eso a mí me ha dado éxito, que yo soy un pastor biocupacional de estos 50 años. Polifacético. Sí, así es, se llama biocupacional, porque podemos, te le explicaba aquí a un hermano, podemos ejercer nuestro ministerio y nuestra profesión. Y en los 50 años de ministerio he sido parte del trabajo. Actualmente me desempeño aquí en la gobernación del departamento como asesor de mi gobernadora Clara Luz, de la parte de los recursos hídricos a través de la Secretaría de Ambiente. Pastor, entonces, bueno, sí. Dale. Pastor, usted, la palabra de Dios nos enseña, me inclinaré ante las canas. La palabra del Señor nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Cuál, frente a la situación interna del partido político cristiano Colombia Justa Libre, cuál sería su consejo para esa solución interna, esa problemática interna entre los justos y los libres? Yo siempre he sido amigo, Gonzalo, de los rediseños. ¿Cuál es su consejo? Sí. Mi consejo, como creo que Colombia Libre, Cedecol, y ahí me meto yo mismo en mi vida, nosotros necesitamos los rediseños permanentes. Hay que rediseñar el partido. Hay que rediseñar. Yo creo que es un rediseño para el pastor Rodrigo. ¿Qué es el rediseño? Sentémonos, hagamos un conversatorio ampliado, no para imponer ideas, sino venga, hacer esto. A mí me parece que eso se requiere y se lo recomiendo aquí. Yo sé que de pronto me están escuchando presidentes de grupos, de denominaciones, de ministerios. Creo que necesitamos, yo le decía a mi presidente de Admice ahora en el vuelo pasado, nosotros necesitamos hacer un conversatorio, necesitamos mirar, después de toda esta parte, y usted lo sabe bien, todo este movimiento político cómo está, y estamos a puertas de unas elecciones, yo creo que estamos retrasados como iglesia de reunirnos y decir, bueno, y si pasa esto, ¿qué? Y si no pasa aquello, ¿qué? Es que estamos nosotros preparados para eso, la iglesia está preparada para eso. ¿Necesita una reingeniería del partido? Creo que sí. Es decir, ajeno a personas. ¿Cree usted que fue una mala decisión la coalición con el partido Mira? Considero que ese es rediseño. Eso es rediseño. A mí me parece que es rediseño, como entrar a mirar y a revisar qué cosas sean. Vuelvo a la palabra, usted mismo lo repetirá, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo soy ya un personaje de 70 años, pero que tengo 3 consejeros. Yo voy y les consulto. Y le autorizo aún que me bajen los pantalones y me den palmadas si me estoy equivocado, porque yo creo que nosotros necesitamos eso. Y yo mandaría a todos mis candidatos, cristianos y no cristianos, a que se consigan su consejero. Si usted tuviera aquí al frente a John Milton y a Ricardo, ¿qué consejo les daría? Dense un abrazo, hagan las paces, porque eso va a traer las paces a todo el mundo. Y que dejen de pelear. Yo no diría, no sé si pelean o no pelean, pero simplemente yo aquí no estoy pensando en personas, estoy pensando en la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, el partido tiene, digamos, un cuerpo directivo. Su mensaje para ese cuerpo directivo. Primero que todo, dependamos de Dios. En algunas entrevistas que a mí me preguntan, Pastor Rodrigo, ¿cuál ha sido su éxito como funcionario oficial, como pastor? Porque yo creo que también he tenido también desaciertos. Pero yo siempre hablo de San Juan 14. Separados de mí nada podéis hacer. Hermano, nosotros necesitamos eso. Entonces yo creo que en este momento necesitamos más esa parte. Necesitamos oración, necesitamos votos, ¿no? Pero más que eso, necesitamos esa dependencia de Dios para todas estas cosas.
Sabemos que en el ámbito material, secular, todo lo que sucede es porque se ha presentado primeramente en la parte espiritual. ¿Cómo analiza espiritualmente de que los 4 congresistas de Colombia Justa Libres todos perdieron y sale a resurgir una nueva figura como Lorena Ríos? Que me parece excelente. Saludo a Lorenita, una mujer también guerrera y que ha estado en todo este tiempo. Que Dios le dé muy buen Senado, y yo creo que es la cuota inicial, mi Lorena, de lo que Dios te va a dar. Para las otras personas, yo pienso que ahí viene la parte de la consejería, viene la parte de asesorarse. Yo creo que necesitamos eso, yo creo que nosotros necesitamos esa parte, y creo que vienen como no solamente las consultas espirituales. Yo creo que Dios siempre ha colocado hombres y mujeres en el siglo presente, en el momento presente. Cuando yo veo la vida de Moisés, como iba Moisés desaforado y tuvo que atravesarse en el camino de su suegro Jetro. ¿Va a votar por Fico o por John Milton? Me lo reservo. Ah, reserva del sumario. Sí, señor. Entonces le cambio la pregunta. ¿Está de acuerdo con pastores candidatos? Claro que sí. ¿Hay libertad para que los pastores sean candidatos para su señoría? Claro que sí, claro que sí. Dios levanta hombres y mujeres en la línea de pensamiento. No soy cerrado a eso. Yo tengo en mi vida un principio, Gonzalo, abierto a los cambios sin desnaturalizarme. Si tuviera, como dice la canción, yo también tuve 20 años, ¿se lanzaría a la política? No, yo soy pastor. Eso lo tengo claro desde que Dios me llamó al ministerio. ¿A quién hay que apoyar? Aquí tiene un pecho para que te lo pueda impulsar. Y usted lo sabe muy bien. Este es Rodrigo Barreto, un señor, un pastor, un referente, un consejero, y reitero, me inclino ante las canas. Le faltan las canas en las cejas, a mí me salieron en las cejas, a él le faltan las cejas, pero es un personaje digno de admirar, de respetar, de honrar y sobre todo de dejarse aconsejar, porque en la multitud de los consejeros, en los vejez, en la inclinación ante las canas, encontramos la sabiduría. Eso es Rodrigo Barreto para la Iglesia Cristiana en Colombia. Lo encuentran en Cali, Colombia, disfrutando y siendo todavía una persona que lidera, una persona que todavía tiene años para trabajar. Y que Dios nos dé la gracia, Gonzalo, y también para nuestro pueblo cristiano en Colombia y para mis colegas pastores candidatos, que Dios les dé gracia. Y Dios tiene planes, propósitos precisos, tiene sus tiempos, y yo creo que Dios nos ha llamado a este tipo de cosas. Y dentro de la referencia de nuestro gobierno, yo pienso que necesitamos salar la tierra. Yo pienso que donde Dios nos ha llevado en las posiciones de gobierno, donde Dios nos ha dado este privilegio, Dios nos va a pedir cuentas. Y yo le diría a cada uno de ustedes también que Dios le ha llevado al Senado, a la Cámara, al Consejo, donde sea, pero Dios nos va a pedir cuentas de todo esto, como a todos. Nos va a pedir cuentas de nuestros ministerios, de todo. Entonces dependamos de Dios, pedamos que la gracia de Dios sea nuestro asistente y oren por mí. Bueno, mi pastor Barreto, a través de esta entrevista hemos querido honrarlo, hemos querido bendecirlo, hemos querido dar a conocer su ministerio y el pensamiento del pastor Rodrigo con esta entrevista con valores. Espere muy pronto otra entrevista con valores.